Acá tenemos otro serogrupo, otra categoría enteropatogénica, como es la Escherichia coli enteropatogénica, que es el grupo enteropatogénico clásico. Para que una cepa de Escherichia coli se considere que pertenece a la categoría enteropatogénica, debe tener dos elementos genéticos imprescindibles. Debe poseer un plásmido con el factor de adherencia, que es un plásmido denominado EAF, que codifica los pilis formadores de bucle que se utilizan inicialmente en lo que es la colonización del tejido. Debe poseer también una isla de patogenicidad cromosómica conocida como LEE, que media el fenómeno de adhesión y destrucción, el attaching and effacing. Hay cepas de Escherichia coli enteropatogénica que poseen la isla de patogenicidad cromosómica, pero no poseen el plásmido EAF. Por lo tanto, el rol patógeno de esos microorganismos no se ha podido establecer hasta el momento y se considera que producen infección en esa persona cuando de verdad no se aísla ningún otro patógeno en ese paciente. Entonces, la Escherichia coli enteropatogénica es la principal causa de diarrea en países en desarrollo. Produce diarrea en niños menores de 2 años, especialmente en menores de 6 meses. La vía de transmisión es fecal-oral y se ha aislado a partir del polvo y los aerosoles, lo que pudiese sugerir una transmisión de vía aérea. No se ha comprobado todavía, pero se ha aislado de esos elementos. Existe del 17 al 20% de casos de portadores asintomáticos en niños menores de 2 años. O sea, son niños que no padecen ninguna patología, ningún cuadro de diarrea, pero poseen el microorganismo en su flora habitual. Se ha aislado de ese hasta 2 semanas después de cesar la sintomatología. O sea que una vez que los síntomas ceden y el paciente, vamos a decir, mejora y se cura, 2 semanas después yo puedo seguir aislando el microorganismo allí. Estudios en México, Brasil y Sudáfrica reportan de un 30 a un 40% de positividad y en algunos estudios la tasa es superior incluso a la de rotavirus, que es el principal agente productor de diarrea en niños menores de 2 años. Una característica de la lactancia materna es que protege contra la infección por este microorganismo, como para muchas otras infecciones también. Entonces, acá tenemos el modelo de infección. Fíjense, tengo varias bacterias acá y tienen esto que está aquí, el BFP, son los piliformadores de bucle. Fíjense que ellas forman unos pilis largos que se entrecruzan o se enrollan unos con otros para permitirles fijarse a la superficie del enterocito. Entonces, una vez que los pilis acercan al microorganismo a la superficie del enterocito, comienza otro proceso que, vamos a decir, se parece mucho al de las Escherichia coli productoras de toxina chiga, ya que lo produce el mismo gen, que es el gen EAE. Entonces, el microorganismo utiliza la proteína, la integrina
forma esta estructura en forma de pedestal donde se adhiere y se pega íntimamente este microorganismo al enterocito, y a diferencia de las productoras de toxina Shiga que en este momento liberan la toxina para padecer todos los efectos que conocemos, en este caso esta categoría no libera toxina Shiga, es lo que diferencia a esta categoría de las productoras de toxina Shiga. Fíjense, aquí tienen una microfotografía. Fíjense, aquí está una bacteria, una Escherichia coli en este caso, y estos que están acá son los BFP o los pilis formadores de bucle. Fíjense cómo se entremezclan varios pilis de varios microorganismos y forman como un ramillete, que es lo que les permite adherirse de manera inicial al enterocito. Acá podemos ver, fíjense que esto es un enterocito, aquí está la división entre los dos, pero fíjense que estos han perdido las vellosidades, la mayoría. O sea, hay una denudación de las vellosidades intestinales del enterocito. Pueden observar también que donde está la bacteria unida a la superficie hay una zona como más electrodensa, ¿no? Si la ven como más oscura, ¿verdad? Eso que está allí no es más que los cambios que produce la intimina, que es la proteína que se encarga de producir esta estructura en forma de pedestal donde se adhiere íntimamente la bacteria a la superficie del enterocito. Acá lo pueden ver mejor. Fíjense, aquí está el microorganismo y aquí está la estructura en forma de pedestal en cada uno de los sitios donde se une la bacteria a la superficie del enterocito. Esto que tienen acá es un video que les va a mostrar cómo actúa todo el mecanismo de patogenicidad, desde lo que es la unión del microorganismo hasta la destrucción de la célula. La superficie de las células epiteliales del intestino está cubierta de microvellosidades, extensiones de la célula que incrementan la superficie destinada a la absorción de nutrientes. En la animación, una bacteria Escherichia coli, en color púrpura, se engancha a la superficie de la célula epitelial del intestino, en marrón, por medio de los pili. Los pili están constituidos por hebras de largas proteínas filamentosas que pueden adherirse a las microvellosidades de la superficie de las células intestinales. Una vez en contacto con la bacteria, desaparecen las microvellosidades de una zona de la superficie celular. La bacteria entra en estrecho contacto con la superficie de la célula intestinal y comienza la siguiente fase del proceso de infección. En este caso se esquematiza un sistema inyector tipo 3. Un tubo que es de las veces de aguja, en púrpura, denominado ESPA, se proyecta desde la bacteria a la superficie de la célula intestinal. Ahora, dos proteínas, en color verde, denominadas ESPB y SPD, viajan a través del tubo para formar una abertura en la membrana de la célula intestinal, por medio de la cual proteínas bacterianas adicionales se mueven dentro de la célula configurando un poro. Cuando este proceso se completa, la bacteria inyecta una proteína, en rojo, denominada TIR, dentro de la célula. Una vez dentro de la célula, la proteína TIR se inserta en la membrana celular y la cabeza de la misma se proyecta más allá de la superficie celular y se adhiere a una proteína de la superficie bacteriana denominada intimina, que son las ventosas azules. Ahora la bacteria está adherida a la membrana de la célula intestinal. La proteína TIR resulta fosforilada por mecanismos pertenecientes a la célula intestinal, que son las esferas azules, y comienza el siguiente paso, la formación del pedestal. Otra proteína, perteneciente al citoesqueleto de la célula intestinal, en anaranjado, se adhiere a la porción de la proteína bacteriana TIR que se encuentra dentro de la célula. Una vez que ello sucede, comienzan a formarse largas hebras de actina, esferas amarillas. Los filamentos de actina se forman directamente debajo del lugar donde la bacteria se encuentra adherida a la célula intestinal. A medida que los mismos se alargan, empujan a la membrana de la célula intestinal hacia arriba y la bacteria queda suspendida en la cima del pedestal formado. Cuando numerosas bacterias enteropatogénicas se han adherido, comienzan los síntomas de la infección.
cuanto al diagnóstico de Escherichia coli enteropatogénica, podemos realizar diferentes pruebas, como son pruebas fenotípicas basadas en serología, patrones de adherencia a células EP2 o coloración de actina polimerizada fluorescente. Y tenemos también pruebas genotípicas, como la detección de los diferentes genes, como son EAE, EAF, y detección de toxina Shiga, porque como les mencioné anteriormente, el mecanismo de patogenicidad es exactamente igual. Lo que diferencia una cepa de Escherichia coli enteropatogénica de una Shiga toxigénica es la producción de toxina Shiga. Entonces, como son muy parecidas, siempre hay que incluir en las dos la detección de toxina Shiga. Esto que está acá son patrones de adherencia a células EP2. Fíjense, aquí tenemos la célula y vemos que el patrón de adherencia es localizado. Ustedes pueden ver acá la célula y los microorganismos, las bacterias, se adhieren exclusivamente alrededor de la célula. Entonces eso es lo que se conoce como un patrón de adherencia localizado y es característico de Escherichia coli enteropatogénica. Acá tenemos otra categoría que es la Escherichia coli enteroinvasiva. Este microorganismo produce brotes epidémicos y generalmente los casos esporádicos son mal diagnosticados. Escherichia coli enteroinvasiva está relacionada bioquímica, genética y patogénicamente con las especies de Shigella. El agua y los alimentos son las principales fuentes de infección. Produce un cuadro de diarrea acuosa indistinguible de la diarrea secretoria producida por Escherichia coli enterotoxigénica. En muy pocas ocasiones se presenta un síndrome disentérico, o sea, un cuadro de disentería, que es más característico de la diarrea producida por Shigella. La infección asintomática es poco frecuente, o sea, básicamente cuando la persona tiene el microorganismo desarrolla el cuadro diarreico. En cuanto al mecanismo de patogenicidad, este microorganismo eh, tiene una característica que es la invasividad, o sea, la capacidad de invadir tejido. La invasividad es conferida por un plásmido de 140 megadalton que le confiere la capacidad de penetrar a la célula epitelial. Se forma una vacuola endocítica que posteriormente es destruida. Ocurre la multiplicación del microorganismo dentro de la célula y el movimiento a través del citoplasma de una célula a otra, permitiendo la extensión a células adyacentes. Acá tenemos, como les mencioné, el mecanismo de patogenicidad. Tengo al microorganismo que invade, penetra dentro del enterocito, se forma un fagosoma. Que el microorganismo posteriormente es capaz de destruirlo para liberarse.
y el microorganismo es capaz de movilizarse de una célula a otra sin necesidad de salir, sino de manera interna. Pasa de una célula a otra mediante multiplicación e invasión de las células vecinas. La identificación de las cepas de Escherichia coli enteroinvasiva consiste en demostrar que el perfil bioquímico de una Escherichia coli tiene las características fenotípicas de una Shigella. Como les mencioné, son muy parecidas. Hay pruebas que se deben montar a nivel de laboratorio para diferenciar una Escherichia coli enteroinvasiva de una especie de Shigella. Para las pruebas de detección tenemos el test de Sereny, sondas de ADN para detectar estos genes que están acá, PCR múltiple y pruebas de invasividad en células EP2. Acá tenemos otra categoría enteropatogénica de Escherichia coli, que es la Escherichia coli enteroadherente. Es un microorganismo que posee genes de virulencia bajo el control de un regulador global, que es este regulador que está aquí, AGGR. Produce diarrea en niños y es causa potencial de brotes alimentarios y diarrea, principalmente en pacientes con SIDA e infección por VIH. Los signos y síntomas incluyen inflamación moderada, con dolor abdominal y fiebre. Heces usualmente no contienen sangre y tampoco poseen leucocitos fecales. O sea, una diarrea que generalmente es prolongada, diarrea de 2 y 3 semanas que sufre el paciente. En cuanto al modelo de patogenicidad, hay una adherencia inicial a la mucosa intestinal y a la capa de moco que recubre, vamos a decir, lo que es el enterocito. Una vez instalado dentro de esa capa de moco, se produce un fenómeno de superproducción de moco y elaboración de una citotoxina que produce daño a los enterocitos. Entonces, fíjense, la enteroagregativa lo que hace es que se adosa en la superficie de los enterocitos, estimula la hiperproducción de moco de manera que queda recubierta por una capa de moco protegida de cualquier otro factor que pueda dañar al microorganismo y produce una citotoxina que libera al interior del enterocito para destruirlo. Acá podemos ver, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos una vellosidad intestinal. Miren, esto que está acá es una capa de moco llena de microorganismos. Lo podemos observar aquí con mayor aumento. Miren, todo esto que está acá es la capa de moco llena de bacterias que está adherida a la superficie del enterocito. En cuanto al aislamiento para estos microorganismos, tenemos los medios de transporte, como son el medio de Carey-Ambler, el medio de Stuart o el medio de Amis. Y podemos utilizar también para muestras de heces glicerol salino buferado, pero cuando en esa muestra de heces no vayamos a investigar ni Campylobacter ni especies de vidrio. Como medios de cultivo para el aislamiento inicial, como les mencioné anteriormente, tenemos el agar McConkey y el agar eosina azul de metileno, que son los que principalmente se utilizan cuando se desea aislar una cepa de Escherichia coli de muestras extraintestinales. O sea, muestras que, cepas de Escherichia coli que no son las productoras de diarrea. Acá tenemos, por ejemplo, en McConkey, ellas pueden dar colonias no fermentadoras de la lactosa o colonias fermentadoras de la lactosa. Y podemos tener en agar EMB, Escherichia coli tiene esta característica, produce unas colonias azules o púrpuras con un brillo verde metálico, característico que me permite hacer una identificación rápida del microorganismo. Estas son las colonias que produce Escherichia coli en el agar entérico de Hectoen. Acá tenemos el cromagar para Escherichia coli, donde podemos observar, por ejemplo, que estas colonias negras pertenecen a Escherichia coli, mientras que las colonias rosadas pertenecen a microorganismos del grupo de los coliformes. O sea, un medio diseñado específicamente para diferenciar Escherichia coli directo en el medio de cultivo.
Acá tenemos también el agar MUC. Es un agar donde Escherichia coli tiene la capacidad de degradar este sustrato, el MUC, y cuando lo degrada produce una pigmentación fluorescente en el medio de cultivo. Por lo tanto, cuando el medio de cultivo se observa en una lámpara de fluorescencia, emite este brillo y se hace identificación de Escherichia coli. Y acá tenemos el agar CLED, que es muy frecuentemente utilizado en muestras de orina. Este medio de cultivo, las colonias de Escherichia coli se ven así como colonias amarillas. En cuanto a la detección de antígenos, recuerden que en el caso de las productoras de toxina Chiga o en el caso de las enterotoxigénicas, yo necesito determinar la presencia de la toxina, ya sea en el microorganismo aislado o directamente en las muestras de heces. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un equipo para detectar O157H7, o sea, el serotipo, el serogrupo del microorganismo, y saber si estamos o no en presencia de una Escherichia coli O157H7. Fíjense, una prueba de inmunocromatografía de flujo lateral, donde se prepara una suspensión de microorganismos, se carga la prueba y en el caso de estar positiva, la podemos ver así, mientras que está negativa es así. Es una prueba rápida para hacer una identificación del serotipo que me interesa, que es el más frecuentemente involucrado, que en este caso es el O157H7. Acá tenemos otro equipo para detectar por ELISA la presencia o no de este serotipo. Acá tenemos una prueba para detección de Escherichia coli, serogrupo O103 a partir de alimentos. Esto es una prueba de separación inmunomagnética, donde vamos a decir tenemos una reacción antígeno-anticuerpo, pero uno de esos elementos está unido a partículas metálicas cargadas magnéticamente. Entonces uno lo que hace es que mezcla la muestra con el reactivo, se dan las reacciones antígeno-anticuerpo. Posteriormente los tubos se colocan en esta gradilla que está magnetizada, de manera que todas las partículas metálicas unidas a los complejos antígeno-anticuerpo se van hacia el fondo del tubo y se pegan allí. Por lo tanto, yo ese tubo lo puedo destapar, descartar, hacerle el lavado, que lo que me interesa, que son las reacciones antígeno-anticuerpo, están pegadas en el fondo, capturadas por las partículas magnéticas. Otra técnica novedosa que también se utiliza para diagnóstico. En cuanto a la identificación, es importante, si ustedes conocen los fundamentos de los medios de cultivo, deben saber que toda colonia fermentadora de la lactosa en McConkey, en el caso de Escherichia coli, me tiene que dar un TCI tacoácido biselácido. Recuerden que en el taco se observa el metabolismo de la glucosa. Por definición, toda enterobacteria fermenta la glucosa. Por lo tanto, todas las enterobacterias dan el taco ácido. Mientras que en el bisel yo voy a ver la utilización o fermentación de los otros dos carbohidratos que contiene el TCI, como son lactosa y sucrosa. Por lo tanto, si la lactosa en el McConkey es positiva, la lactosa en el TCI me tiene que dar positiva. Por lo tanto, toda colonia de Escherichia coli fermentadora de la lactosa tiene un TCI tacoácido biselácido. El gas puede estar o no puede estar presente, igual que el H2S, lo más probable es que no esté presente. Entonces, esa es la manera que uno sabe si ustedes conocen o no el fundamento de los medios de cultivo. Yo no les voy a preguntar en ningún momento, dígame el fundamento del TCI. No, yo los coloco en una de estas situaciones para que ustedes, si conocen el fundamento, racionalicen la respuesta y puedan decirme si es o no es posible. Por otra parte, si yo tengo una colonia no fermentadora de la lactosa, quiere decir que no utiliza la lactosa, es muy probable que el TCI me dé tacoácido con bisel alcalino porque no utiliza la lactosa. ¿Estamos claros? Pero también puede ocurrir que me dé ácido a pesar de que no utiliza la lactosa. ¿Por qué? Porque utiliza la sucrosa, que es otro de los medios, de los carbohidratos, perdón, que forman parte del TCI. Entonces, una colonia no fermentadora de la lactosa en una placa de McConkey puede darme un TCI tacoácido bisel alcalino o un TCI tacoácido bisel ácido con gas o sin gas, con H2S o sin H2S. Entonces, esto lo tienen que tener claro cuando ustedes empiezan a hacer diagnósticos, porque a veces hay errores que se cometen por desconocimiento. Si ustedes no conocen los fundamentos y composición de los medios de cultivo, cometen esos errores.
Esto que está acá es una bioquímica primaria para enterobacterias, en este caso es una bioquímica de Escherichia coli. Fíjense que es un TCI tacoácido, biselácido con gas, sin H2S, una prueba de indol positiva, urea negativa, citrato negativo, motilidad debe estar positiva a pesar de que no se aprecia, y ornitina y lisina positiva. Este que está acá es el control de carboxilación, el DC, que siempre debe dar negativo. En cuanto a ornitina y lisina, los resultados son variables. Eso quiere decir que no todas las Escherichia coli me van a dar esas dos pruebas positivas. En ocasiones las dan, en ocasiones no las dan, a veces dan una, pero no dan la otra. Estamos claros, la bioquímica no es algo que se aprenda tal cual que eso es una Escherichia coli, porque hay Escherichia coli que no me dan ese patrón y siguen siendo Escherichia coli. Acá tienen un resumen de las pruebas para evidenciar los mecanismos de patogenicidad de las categorías enteropatogénicas de Escherichia coli. Aquí tenemos las diferentes categorías y aquí tienen las diferentes técnicas que se pueden utilizar para su diagnóstico y detección. Acá tenemos un medio especial, este es el Chromagar, para Escherichia coli productoras de toxina chiga. O sea, un medio que se utiliza, por ejemplo, en alimentos o en agua, donde la muestra se coloca directamente en el medio de cultivo y los aislados, o si hay una Escherichia coli productora de toxina chiga en esa muestra, yo voy a observar que me da una colonia de color rojo, rosado o púrpura, mientras que el resto de los microorganismos me dan estas colonias azules. Por lo tanto, me permite a las primeras 24 horas después de haber sembrado la muestra saber si estoy o no en presencia de una Escherichia coli productora de toxina chiga, específicamente una O157H7. Acá tenemos otros medios, fíjense, esto es una Escherichia coli O157H7 y aquí está mezclada con otra cepa de Escherichia coli normal. Entonces pueden ver que las colonias rosadas son las O157, mientras que las colonias azules son el resto de las Escherichia coli que no pertenecen a ese solo grupo. Bueno, muchísimas gracias.